un interruptor, un switch sencillo. Así está abierto, ahora está cerrado. Y lo hemos puesto en serie en un circuito que tiene una fuente de tensión. Está en 4 volts y medio. Y de otro lado del switch va un tester, un voltímetro, que ahora está en cero porque el circuito está abierto. Ahora voy a cerrar el interruptor y vamos a ver cómo cambia la tensión ahí. 473. Abro, está en cero. Cierro, está en 473. Bueno, acá hemos reemplazado el switch por un real switch, que como habrán estudiado es un switch magnético, es activamente un imán. Es como un switch Wi-Fi, digamos. No hay que tocarlo ni que presionarlo, simplemente hay que pasarle una fuerza magnética para que cierre. Vamos a pasarle un pequeño imán por encima para cerrarlo, el circuito, y ver qué pasa con el voltaje. Ahí se cerró el circuito. 473. 0. Entonces, cuando el imán pasa, se cierra el circuito y cambia el voltaje del circuito. Entre un valor mínimo que es 0 y un valor que está en 473. Cualquier tipo de switch como este, o el real switch, se puede utilizar como sensores de posición para automatizar un proceso. Acá tenemos un esquema del mecanismo que vimos antes, el tornillo, está la barra. Bueno, hemos obviado el motor y los engranajes que hacen girar el tornillo, y acá abajo está el sensor de posición, un switch conectado a la interfaz, y cuando está así abierto, la interfaz mide 0 volts, como si fuese un tester. Ahora, esto baja, cierra el switch y la interfaz va a pasar a medir 5 volts o casi 5 volts, nunca es un valor exacto. Lo que no sabemos es el tiempo en que tiene que estar sensando. No sabemos el tiempo que va a tardar esto en llegar a la posición inferior, porque puede ser que el motor vaya más lento, más rápido, puede ser que esto esté más arriba, más abajo. Acá tenemos el esquema completo. La interfaz, recordemos que en el video el switch estaba conectado a la entrada número 1, y de la interfaz sale un cable que se llama cable de datos, que va a uno de los puertos USB de la computadora. Y nos hace falta también un software para poder manejar los valores que ingresan a la computadora. En este caso nosotros usamos el Logo, que es el lenguaje de programación, que tiene un comando llamado voltaje, que me dice el voltaje que está entrando por la entrada activa. Entonces, si yo esto lo hago bajar, cierra el switch, cambia 5 volts, y si yo escribo en la pantalla entrada 1, escribe voltaje, obtengo el valor 5, que es el valor que está midiendo acá la interfaz. El comando de voltaje entonces es la clave para programar la automatización o que se detenga automáticamente esta bajada. El procedimiento es llamado bajar. Salida 4, porque es la salida donde está conectado el motor. Dirección A, que en nuestro caso es la dirección para hacia abajo. Encender.
Encender la salida 4 con la dirección A va a hacer que el motor empiece a girar y la pieza a bajar. Entrada 1, porque es donde conecté el switch. Y finalmente el procedimiento que es lo llamado sensado. El sensado es una regla que comienza con el condicional si y dice si voltaje mayor a 4,5. Nosotros dijimos que era igual a 5, pero bueno, eso nunca es exacto. Puede ser 4,8, como 4,9. Eso puede tener que ver con el largo del cable, con el ancho del cable, con que hay algo que no está dando bien la interfaz. Entonces ponemos esto, 4,5, porque mientras no apriete el sensor, no apriete el switch, el voltaje va a estar en 0. Si subió ese valor, entonces, entre corchetes, A. A es apagar el motor. Ahora, este procedimiento, así como está, no me va a servir, porque esto lo va a hacer una vez. No es que se va a quedar todo el tiempo midiendo el voltaje. Los procedimientos son secuenciales, cumplen una orden, fin. De manera que esto se tendría que estar repitiendo todo el tiempo hasta que pase esto, durante todo el descenso. Pero yo no sé cuánto va a tardar el descenso, no sé cuántas veces lo tengo que repetir. Eso es una repetición indefinida, por lo tanto tengo que crear una recursión, un procedimiento recursivo, y lo hago así. Acá abajo pongo sensado. Esto es un ciclo, una recursión, un lazo. Va a estar repitiendo si voltaje mayor a 4,5, apagar. Como este ciclo es indefinido, además de apagar el motor, tengo que agregar el siguiente comando, alto. Mientras apagar detiene el motor encendido, alto detiene el ciclo.